Bueno, como habíamos adelantado, estamos con el constitucionalista Domingo García Belaúnde. Doctor García Belaúnde, muchas gracias por estar acá y muy buenas noches. Gracias por la invitación. Hay también varios temas que llevan ya en la agenda pública varias semanas, pero uno de esta tarde, sí, que es una carta que ha firmado la Presidenta de la República y el Presidente del Congreso, sí, Alejandro Soto, a la Corte Interamericana a través de su Presidenta, reprochando en buena cuenta, sí, no solamente excesos, sí, sino una voluntad de sustituirse, sí, a las funciones propias de nuestra institucionalidad. ¿Cómo ha reaccionado ante la carta? Bueno, yo la acabo de ver y muy rápidamente, ¿no? Yo, para mi gusto, es un poco larga, un poco extensa. Yo lo hubiera hecho más breve, digamos, pero en el fondo es una respuesta a, ¿no? O sea, yo los comentarios que he visto en todas partes de la gente entendida es que la Corte no se mete en estas cosas normalmente, ¿no? La Corte actúa después de. O sea, no se puede la Corte en un proyecto de ley que está discutiéndose decir no lo aprueben, eso no se ve bien pues en ninguna parte y la Corte no tiene ninguna atribución para eso. La Corte siempre es subsidiaria. O sea, yo no puedo decirle al Perú, no apruebe esta ley, no, que la aprueben y después veremos qué pasa. Ahora, el asunto, y me parece que eso es lo que nosotros tomamos en cuenta en esta carta, es que había un procedimiento de supervisión de aplicación de sentencia a un caso específico que sí es competencia de la Corte. Sí. Y los jueces consideran que la decisión que se tomaría eventualmente, que hay una voluntad, sí, de tomar de la parte del Parlamento, no hemos sabido todavía del Ejecutivo, que anuncia que la podría observar, que afectaría el cumplimiento de la sentencia. No se ha pronunciado como teoría, no ha hecho injerencia en un tema porque le pareció relevante, no, sino en el marco concreto de sus funciones como supervisor de la ejecución de la sentencia. Pero es que eso no le corresponde, pues. Ellos no son previsores. ¿Dónde está en la Convención que son previsores? Número uno. Número dos, lo que hace esta ley es ratificar lo que hizo el Estado peruano en el 2003, diciendo que estos límites de imprescriptibilidad, que el Estado no los ha cuestionado, son para adelante, no para atrás, porque es un principio universal que las leyes penales son retroactivas cuando favorecen al reo o al imputado, no cuando lo perjudican. Entonces, aunque querramos, no se puede aplicar hacia atrás. ¿Qué vamos a hacer? Ese es el principio. Y eso quiere decir que no había imprescriptibilidad para los crímenes que hoy definimos como lesa humanidad. No, en esa época, bueno, todos han sido castigados, dicho sea de paso, sí, ¿no? O sea, todos los que están incriminados, sí, han sido sancionados. Ahora hay algunos que siguen en la cárcel, sí, se les ha indemnizado, etcétera. Han pasado 30 años. No, algunos, como Urresti, de hace 2, ¿no? Sí, bueno, por otros motivos. Pero también hizo el año 89. Así es, pero el problema es que han pasado 30 años o 32 y siguen los deudos. Yo creo que los deudos han muerto, este es un negocio. Yo tengo muy mala opinión de las ONG que van allá. Pero hay niños. Usted ha tenido un padre que ha sido víctima de un ataque ya terrorista. Lo creo, usted no sabe que nunca olvida uno. No, el que pierda al padre. Ante mi padre nunca nadie dijo nada. La Corte nunca dijo nada, así de simple. Nunca dijo nada. ¿El tema fue judicializado? Claro, hubo un proceso abierto contra los... se capturó a los terroristas del MRTA que lo asaltaron y lo dejaron en el estado en que estuvo y se abrió un proceso y ahí quedó. Nunca supimos nada. O sea, yo creo que la Corte es ideologizada, lamentablemente. No lo era así hace 6 o 8 años. La Corte ha tenido un desenlace es muy bueno hasta el año 2015, 2016. Después se ha ideologizado y mediocrizado. Porque de los 7 que hay ahí en la Corte, 2 son gente de cierto nivel y el resto son veterinarios, honestamente. Veterinarios. Bueno, sí, ahora, parte de los reproches que hace con indignación, sí, la carta enviada por la Presidenta y el Presidente del Congreso es haber usado el concepto de conflicto armado interno. Y ese es un conflicto del derecho humanitario internacional. Ellos dicen que se debe ser insanía terrorista. No, es en el fondo terrorismo, esa es la palabra que se usa, ¿no? Lo que pasa es que el problema de conflicto armado interno se usa mucho para mediatizar el asunto. La palabra es terrorismo interno, esa es la palabra. Ahora, si se usa la otra, no lo sé, honestamente. Ahora, no lo sé. ¿Qué cosa define el conflicto armado interno? Muy larga la carta. ¿Por qué es que la señora Presidenta tiene que decir que la población peruana se siente irritada ante el uso de ese concepto? No, pues, lo usó la Comisión de la Verdad, que sí, fue avalada por sucesivos jefes de Estado que había después. Toledo, Alan García, Humala. Sí.
El informe de la Comisión de Verdad estuvo básicamente bien, en realidad, y recibió apoyo y todo, sí, yo he visto algunas partes que estaban bien, pero el problema básico es que esa carta, no sé quién la ha hecho, honestamente, es innecesariamente larga y detallada. Yo lo hubiera hecho en 10 líneas, porque lo que sí está mal, en mi opinión, es decirles no aprueben la ley. Ya salió el señor Arévalo, el presidente, porque yo no puedo hacer nada, así de simple, ¿qué me imputan? Sí. ¿Y qué puede hacer la presidenta? ¿Objetar la ley? Observar, parece que lo han sugerido, que lo van a hacer, ¿no? Pero el Congreso está en la facultad de aprobar lo que quiere. Ese es el punto. El Congreso tiene la facultad de aprobar lo que quiere, porque para eso es Congreso. Lo que quiere en el marco de nuestra Constitución y de los tratados internacionales. Correcto, pero ese tratado es del 2003. Sí. No antes. Ya. Y esta ley dice que ese tratado no se aplica hacia atrás y está recordando algo que es importante, que cuando se aprobó el 2003 se dijo esto rige para adelante y aún más, rectificatoriamente hay una sentencia de la Suprema cuyo ponente fue Ernesto Blume, se le puede llamar, en la cual dice que esa observación vale. Ergo, ¿existen los crímenes de lesa humanidad? Claro que existen, pero a partir de 2003, ¿por qué? El Tratado de Roma es del 98. Sí. Entonces, el problema es que si bien existe el concepto de lesa humanidad desde el Nuremberg en realidad, sí, para efectos prácticos, claro. Sí. Sin embargo, se extendió muy, muy lentamente. Esa es la verdad. Y pero la ONU lo incorpora a fin del año 46, el mismo año que la sentencia. No recuerdo, pero creo que es por un poco de relancina. Pero de hecho, el Estatuto de Roma es del 98, así de simple, que es el que formaliza todo. Y todavía no está aprobado por todos. ¿Eh? No, por Estados Unidos. Estados Unidos no aprueba nada, ni Rusia tampoco. No lo va a ratificar. Ahora, ¿cómo reacciona usted ante algunos congresistas que dicen, bueno, por último nos retiramos de la Corte? Bueno, yo lo pensaría dos veces, ¿no? Yo pensaría un sistema distinto. Porque el problema es que con todas sus deficiencias, en mi opinión, que tiene la Corte, es lo único que hay, digamos, ¿no? Y durante años ha funcionado bien. Y el Perú lo aprobó el año 78. Fue aprobado por el gobierno militar y ratificado por la Asamblea Constituyente, no nos olvidemos, ¿no? Sí. O sea, tiene sus años. Por el general Manuel Bermúdez y por el ministro de Marina, Jorge Parodi. Así es. Entonces, lo que han hecho los argentinos, por instigación de un grupo de juristas, y yo estaba allá hace 4 o 5 meses, es preliminarmente no hacerle caso a la Corte. El último caso, antes de la pandemia, es el caso Fontevecchia, en la cual la Corte, con gran torpeza, le dijo a la Corte Suprema Argentina, revoquen esa sentencia y déjenla sin efecto. Gran error. La Corte no le hizo caso. Fontevecchia, año 19. Contra el régimen peronista. No, el año 19. Pero, claro, estaban los peronistas del poder, sí. No sé, pero en todo caso era una sentencia de la Suprema, y además, en todo caso los peronistas, pero de la segunda generación. Sí, quiero decir, Cristina Kirchner. Claro. Cristina Pero lo importante compañía. es que la Corte Suprema en Argentina siempre fue una buena corte, digamos, en términos generales, ¿no? Entonces le dijeron, no le hacemos caso y se acabó. El caso Fontevecchia hay que revisarlo. No le hicieron caso y no pasó nada. ¿Por qué? Porque la Corte no puede hacer nada, salvo informar a la Asamblea de la OEA que no hace nada. Entonces, gran parte del peso que tiene la Comisión es un peso moral, me explico, ¿no? Por ejemplo, hace años la Comisión alertó que no se lleve a cabo el proyecto de las Bambas. Las Bambas nunca se inició, me explico. O sea, están mal informados. Yo creo que hay que replantearse seriamente la estructura de la Corte. A mí me da mucha alegría que hayan elegido a dos jueces que yo conozco. A un peruano, ¿no? A un peruano, que es Alberto Borea, que es un peleador. Tuyo, sí. Y el otro es Diego Moreno, un paraguayo, un constitucionalista paraguayo que es muy bueno y que va a dar más seriedad, pienso yo, a la Corte. Hay demasiada conflictividad, mucha ideología. ¿Por qué no dejaron que la ley se apruebe a ver qué pasa? Primero, ¿no? ¿Por qué se anticipan? Ha habido pronunciamientos contra el Perú, si vemos la web de la... Sí. 8 o 10 en los últimos meses. Sí. Nunca ha habido eso. Bueno, es que han habido 49 muertos en este país, ¿no? Sí, pero eso es también excepcional. No, ya vino una comisión, presidida por el profesor Ralón, que es miembro de la comisión, que es un ignorante, hecho de paso, yo lo vi, y lo he tratado, ¿no es cierto? Bueno, en un grupo, ¿no? Y que dio un informe, y bueno, ahí está, y se ha tomado nota. Y el Perú no dijo nada. Pero claro, cuando le dicen, no aprueben esta ley, por amor de Dios, ¿quiénes son ustedes? Ese es el punto. Ahora, yo quisiera que diga unas palabras sobre su difunto
colega Javier Vallerriestra. Sí. Fue un jurista, miembro de la Asamblea Constituyente, en donde contribuyó mucho con el tema de los derechos humanos en nuestra Constitución, en nuestra institucionalidad. Y escribió un libro sobre la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, un poco más optimista que usted, me parece. Fue hace 20 años, ¿no? Sí, Yo hace 20 años era muy optimista. Ya, bueno, pero ¿cómo valoraría usted la obra general de Vallerriestra desde el punto de vista de jurista y quizá de político también? Bueno, no quiero valorarlo como político porque yo no soy político y creo que ya los compañeros lo han valorado lo suficiente. Yo en lo personal lo conozco mucho porque mi padre lo conoció de niño y a raíz de eso, y fue su jurado en la Católica, donde él se graduó de abogado con una tesis muy interesante sobre responsabilidades del jefe de Estado que hasta ahora se publica, ¿no? Y lo traté mucho, inclusive lo traté de llevar a la docencia, lo llevé a dar conferencias en la Católica, en la Universidad de Lima. Era un hombre brillante, honorable, sabía mucho, cosa que los congresistas ahora no saben, o sea, tenía grandes lecturas, gran orador y un defensor de los derechos fundamentales a toda costa. Y el gran mérito de él es haber introducido en la Carta del 79, que es en la que fue constituyente destacadísimo, ¿no es cierto?, lo que se llama el control concentrado, que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, que hoy día es Tribunal Constitucional, ¿no? Yo hablé con él en esa época y él también metió una serie de derechos fundamentales en la Carta y a su vez el control difuso, que es el que hace cualquier juez, ¿no? ¿Por qué se llama control difuso? Se habla mucho de él a propósito de lo que los jueces podrían decidir respecto de la ley. Así, no, claro, teóricamente sí, por eso es que hay controles. Pero, ¿qué derecho tiene un juez? No, esa ley me parece que es incompatible. Sí. Bueno, el control difuso que nace en los Estados Unidos autoriza a cualquier juez, ¿no es cierto?, a que si en un caso concreto, cualquier juez, por eso se llama difuso, porque lo hace cualquier juez, cree que esta norma es inconstitucional, no la aplica al caso concreto. No la declara inconstitucional, no la aplica al caso concreto. No es su responsabilidad. Así es. Ahora, y eso sube en consulta siempre. Pero el Congreso dice, y todos los jueces están obligados a hacer respetar esta ley. Dice bueno, sí y no. O sea, sí, en principio todos respetan la ley, pero si yo sostengo de que esa ley no va, pues así de simple. Lo que pasa es que el control difuso es para el caso concreto. Pero lo importante es que sube en consulta y ese caso puede extenderse y se generaliza. En Estados Unidos existe ese criterio, lo crearon ellos. Entonces, claro, lo crea pues un juez de Minnesota, pero 5 años después lo tienen los jueces de 20 estados y se hace pues obligatorio, ¿no? Esa es la maravilla del sistema difuso. Mientras que el concentrado, que es un tribunal, como era el Tribunal de Garantías Constitucionales, cosa que Vallerriestra tomó del proyecto español. Sí. Pero después lo cambiaron y ahora es Tribunal Constitucional. ¿Qué es eso, no? Pero mismo, sí. ¿Qué es lo que más destacaría de su contribución, sea como autor de libros, como pensador del derecho o como constituyente y ha sido senador 2 veces? Sí, y también yo diría, no voy a decir sus rasgos políticos porque no los conozco, ¿no? Pero yo diría que fue un gran parlamentario, decididamente un hombre muy culto, introductor de figuras importantes en nuestra tradición histórica y jurídica, un gran orador. No era un hombre autor de libros, los tenía, pero no era básicamente un escritor, como era Sánchez, por ejemplo, ¿no? Escribía mientras tomaba desayuno, ¿no? Así es, no. Era un buen escritor, gran orador, muy cordial, muy simpático, un orador aplastante, la verdad, y muy creyente en los derechos humanos, que los defendió en todo momento. Tuvo un gran error. ¿Solo uno? Yo que di un gran error para mí. ¿Cuál? Aceptó ser primer ministro de Fujimori. Entonces, ¿qué sucede? 69 días, como dijo él. Pero te voy a contar la historia. Él aceptó y bueno, yo respeto a la gente, pues problema de él, ¿no? Entonces me llama por teléfono a los 10 días, porque yo he tenido una amistad frecuente, yo lo quiero mucho a Javier y me da mucha pena su fallecimiento, ¿no? Aunque ya tenía una edad avanzada, pero él me llama y me dice, quiero que tú me nombres una comisión de 6 o 7 colegas tuyos en los cuales tú creas que para hacer reformas constitucionales. Eso fue el 94, no recuerdo qué año, ¿no? Y hablamos largo por teléfono y le dije, mira Javier, te agradezco mucho, es una diferencia para mí, pero en Fujimori yo no creo, le dije. Así que no voy a aceptar. Ay, qué pena. Y efectivamente se fue un mes y medio.
¿no? O sea, en ese sentido fue un error porque no la vio, o quizá, digamos al revés, fue muy optimista. Y pensó Pero que podía cambiar no las por cosas. haber sido nombrado por Fujimori ese puesto, se quedó con la boca cerrada. No, porque lo primero que hizo es atacar la ley de interpretación auténtica, en virtud de la cual habían destituido a 3 jueces del Poder por Constitucional. supuesto, fue auténtico, yo lo creo que sí. No, o sea, eso no lo paralizó. Eso fue un compromiso político, terminó y nunca fue un hombre vendido, ni mucho menos. Echado al nunca. poder, aunque lo hubiese nombrado. Al contrario, yo diría que fue como jurista y constituyente y como tribuno, digamos, porque era un tribuno, pues, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Ejemplar, ¿no? Como pocos. Muy bien, muchísimas gracias Domingo García Belaúnde por estar acá, por hablarnos de cosas del futuro y por hablarnos de cosas del pasado también, como es naturalmente la larga carrera desde los años 60 y hasta su fallecimiento a los 92 años de edad, Javier Valle Riestra. Muchas gracias. Gracias también por la invitación. Y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos con Omar Agua para Política.